¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a aprender a hacer relaciones dentro de un ensamblaje para ir ensamblando pieza por pieza, pero lo vamos a hacer de una manera peculiar. Comúnmente, digamos aquí tenemos una placa con un tornillo. Comúnmente lo que haríamos sería ir a relación de posición, seleccionaríamos alguna cara de la pieza que queremos insertar y después señalaríamos el lugar donde va a ir. Nos propone SolidWorks una relación concéntrica y le ponemos a aceptar. Eso nos evita que se salga de la placa, pero sí puede subir y bajar. Para que esa pieza quede fija ahí en la cara, hacemos una relación de posición de esta cara con esta cara, y entonces el tornillo pasa a su lugar. Hasta ahí, digamos que deberíamos de traer más tornillos y hacer la misma situación una y otra vez hasta llenar todos los agujeros. Solo que ahora lo que les vengo a proponer es hacerlo, pero haciendo copias. Entonces le pongo botón derecho aquí en el árbol de operaciones donde está el tornillo y copiar con relaciones de posición. Le doy siguiente y me muestra qué es lo que voy a repetir, tanto lo concéntrico como lo coincidente. Entonces lo voy haciendo concéntrico, coincidente, aceptar, concéntrico, coincidente, aceptar, concéntrico, coincidente, aceptar, concéntrico, coincidente, aceptar y concéntrico, coincidente. Cuando ya tenemos todo eso, cerramos y has terminado de hacer las relaciones de tus piezas ensamblando más rápida. Si esta información ha sido de valor para ti, por favor regálame un like y sígueme en mi canal. Excelente día.